Con- Concentrado. Buenas tardes. Mi nombre es Blanca Melina Rocha, Noticiero TV y Noticias. Para el día de hoy tendremos dos invitadas, la doctora Ruth y la doctora Marley, que nos hablarán sobre la Ley 1098 de 2006, que nos habla del Código de la Infancia y Adolescencia. Bueno, para aclarar esto y diferentes conceptos sobre el tema. Entonces, ¿cómo me le va, doctora Ruth? Doctora Marley, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, sí señora. Buenas tardes, señorita Milena. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, les quería comentar que estamos en vivo y en directo. La entrevista se está viendo por Facebook Live, por Instagram. Entonces, nos van a hacer varias preguntitas. Entonces, tengo una preguntita para la doctora Ruth. Doctora Ruth, ¿por qué es importante la ley 1098? La ley 1098 tiene una finalidad y es que los niños, niñas y adolescentes crezcan en medio del amor, de la felicidad, en un pleno y armonioso desarrollo. De eso se trata la ley 1098 del 2006. Interesante, muy interesante. Y he estado viendo por acá el artículo 13. ¿De qué nos habla el artículo 13? Nos habla de los derechos de los niños. Derechos de los niños. Ahí involucra lo que son niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes de 0 a 6 años, de 6 a 12, de 12 a 18 años. ¿Y qué objetivo tiene ese código? El 1098. Tiene como objetivo establecer normas en las cuales se protege a los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles el ejercicio de derechos de libertades consagradas en la Constitución Política. No lo escuchamos muy bien, doctora. Tiene como objetivo establecer... ¿Ahí me pueden escuchar ahí? Sí, señora. Bueno, entonces este código tiene como objetivo establecer sustantivas normas que protegen la integridad del niño, niña y adolescente. Estas normas son garantizadas en la Constitución Política de Colombia. Las leyes hacen prevalecer los derechos. La ley 1098 abarca bastantes códigos y artículos. ¿Me podría hablar del artículo 29? ¿De qué nos habla? El artículo 29 nos habla del desarrollo integral a la primera infancia. Esta es una etapa de un ciclo vital que tienen los niños y va de 0 a 6 años. Ay, qué bien. Ay, vea, ya nos escribieron acá por Facebook Live. Una pregunta para la doctora Marley. Doctora Marley, me preguntan acá que según el artículo 35, ¿cuál es la edad mínima de admisión al trabajo del adolescente? Ok, gracias, Milena. Bueno, la edad mínima de admisión de trabajo en los adolescentes es de 15 a 17 años. Obviamente, estableciendo una respectiva autorización para poder realizar ese trabajo. Ay, sí. Muchas gracias, Marley. Me están haciendo acá otra pregunta. Dice que hablando del artículo 41, que cuáles son las obligaciones del Estado. Aunque acá también me dicen que son 37. Doctora, ¿nos podría compartir algunas? Creo que todas las obligaciones son importantes, pero la primera, pues y principal, es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizar accesos a la salud, a la seguridad, también está reducir las tasas de morbilidad y mortalidad infantil, garantizar ambientes escolares sanos, fomentar el deporte. Y hay muchos, son muchos, como es este son 37, pero pues
así un recorderis pequeño, pues te podría decir que eso. Ah, bueno, sí, señora. También me preguntan acá, hasta Sandra me pregunta que en el artículo 50 dice que qué se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Qué se le entiende por restablecimiento? Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la restauración de la dignidad e integridad, obviamente como son sujetos de derecho, y la capacidad para hacer efectivos los derechos que se han sido vulnerados a una vez. Ay, doctora, muchísimas gracias por su explicación. Acá nos preguntan también, hashtag Camila, nos está preguntando de cuáles son las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Doctora Marlene. En primera instancia está la Defensoría de la Familia, el ICBF junto con los trabajadores sociales, y en el artículo 79 nos amplían un poquitico más sobre cuáles son las autoridades competentes, ya que son los encargados de prevenir y establecer y garantizar los derechos de los niños y niñas, niñas y adolescentes. Ay, qué bien, doctora Marley. Ay, acá me están haciendo una pregunta para la doctora Ruth. Me preguntan que cuál es el sistema de responsabilidad para los adolescentes, doctora. ¿Cuál es el sistema de responsabilidad para los adolescentes? ¿Me preguntas, Milena? Sí, señora. ¿Cuál es el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes? Es un principio y un conjunto de normas que las autoridades judiciales especializan en origen y intervienen, ¿no? Cuando un adolescente comete un delito. ¿En qué edad un adolescente comete un delito? Eso va entre los 14 y los 18 años. Ahí es donde hay unas normas que hay que cumplir, o hay una sanción que se le implementa al adolescente por haber cometido tal delito. Ay, qué bien, doctora Ruth. Acá en Instagram me hacen otra pregunta. Están muy activos los televidentes en el día de hoy. Doctora Ruth, ¿qué sanciones adquiere un adolescente cuando comete un delito? A ver, Milena, nosotros tenemos por entendido que en el artículo 177 hay unos códigos y dicen que hay una amonestación, que hay unas reglas de conducta, que hay unos hogares de paso, que hay una libertad asistida, que hay centros de atención donde hay que dejar a esos muchachos, ¿sí? Porque muchos cometen delitos no por una cosa, por otra, o por cosas familiares. Y hay la sanción, hay sanciones vigiladas por el ICBF. O sea, todas estas sanciones que se implementan a un muchacho, a un joven de los 14 a los 18 años, son vigiladas por el ICBF. Hay muchachos que van a unos centros penitenciarios, eso se llama la correccional, que ya es como una cárcel, es privarlos de la libertad, pero esto es dependiendo la cantidad de delitos o diría en ese caso, o la gravedad del delito cometido. Ay, muy bien, muy bien. Interesante el tema, doctora Ruth. Una pregunta para la doctora Marley. Acá me dicen que cuáles son los procedimientos especiales cuando los niños y las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos. Bueno, Milena, los procesos por los cuales los niños y adolescentes, el funcionario judicial, tendrá en cuenta los principios de prevalencia,
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la protección integral, y también los que están radicados por Colombia en la Constitución política y en las leyes que establece. Ahí pues obviamente se van a encargar de poner en práctica esos procedimientos para de esta forma poder llegar a su fin. Uy, qué bien, muy bien, interesante. Realmente me parece muy interesante el tema. Me está comentando acá que ¿por qué? Por acá, por la ciudadanía nos quedaríamos toda la tarde explicando. Tenemos dos preguntitas más y nos la hace Saray. Dice Saray, ¿cuáles son los principios rectores de las políticas públicas? Esta preguntita es para la doctora Ruth. Milena, los principios rectores son el interés superior de niños, niñas y adolescentes, es la prevalencia de los derechos de los niños, es la protección integral, la equidad, la integridad de los niños, niñas y adolescentes, la solidaridad, la participación social, la prioridad a la inversión social, la complementariedad, la prioridad a la inversión dirigida a la niñez. Esos son principios rectores. La financiación del gasto a los niños, niñas y adolescentes. Doctora, qué pena, no le escuchamos muy bien. Perdón, sí, la llamada está como bastante. Sí, el internet no nos colabora. Sí. Bueno, me preguntabas, a ver, ¿me escuchas bien? Me preguntaba sobre los principios rectores. Sí, señora. Bueno, es el interés superior sobre los niños, niñas y adolescentes. Es la prevalencia que hay sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es su integridad física, es la equidad, es la integridad a la educación, es la participación social, la complementariedad, la prioridad a la inversión social dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Es la financiación de gestión y eficacia del gasto. Esto nos quiere decir que el gobierno invierte en sus niños, niñas y adolescentes en diferentes proyectos, en diferentes ámbitos, para que dichos niños mantengan integrados a la sociedad en un ámbito social de bien, ¿no? Tengan mejor educación, mejor recreación. Muchas gracias, doctora. Le quería hacer una preguntita. ¿Cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la infancia y adolescencia? Milena, la Procuraduría General de la Nación es la que ejerce y la que defiende los derechos de los niños y las niñas ante la ley. Esta tiene como misión, por ejemplo, cuando decimos la Procuraduría Nacional de la Nación, ¿no? Estamos acá en la Nación, pero el problema no es aquí, sino que el problema es allá en un pueblito alejado. ¿Qué hace esta Procuraduría? Asigna otra Procuraduría, asigna otros entes gubernamentales, como juzgados, como policía, junto con el ICF, para que lleven vigilancia y control del caso, para que estén pendientes de ese niño, de esa familia, la cual está requiriendo su atención y su servicio. Muy interesante el tema. Por mí me quedaría todo el día haciéndoles preguntas. Me encanta el tema. Y a modo personal me gustaría preguntarles a las dos, todos esos decretos y todos esos códigos que salen para los niños y las niñas y los adolescentes, ¿eso sí se cumple? Bueno, Milena,
Es difícil y complejo responderle la pregunta, porque no en todos los casos los niños, niñas y adolescentes y sus familias tienen ese privilegio. Dicen que bueno, la justicia cojea, pero llega, pero hay veces que estamos mal. Hay en partes donde los niños son muy vulnerados, donde sus familias no son reconocidas, donde sus derechos no se ven y no hay quien los apoye y los ayude a denunciar y eso conlleva y trae a que hayan tantos niños, niñas y adolescentes con vulnerabilidad y en espacios, en ámbitos donde no deben estar. Qué bien. Doctora Ese sí. Marlene, ¿nos iba a compartir algo? Sí, señora. La opinión que voy a dar, que la respuesta que nos hiciste, creo que como decía la doctora Ruth, cumplir a cabalidad todo esto que está en este código, pues obviamente no se hace porque vivimos en un país como tan ignorante, donde no vamos a los que son como el futuro del país, lo vemos así, ¿no? Ellos son el futuro de un país y las personas que están arriba, que rigen los derechos y que están ahí para ellos, a veces no velan porque todo esto que beneficio de ellos se haga. Obviamente, pues hay, como decía la doctora Ruth, hay niños en situaciones de vulnerabilidad críticas, gente que de verdad no cuenta con condiciones de educación, de salud, y eso es lo que yo puedo decir, pues la verdad, esto no se cumple. A veces está escrito nomás ahí en el papelito donde lo vemos, sí, pero cumplirlo está lejos. Gracias. Muy interesante realmente. Vuelvo y lo repito, nos quedaríamos acá todo el día. No queda más sino agradecerle, doctora Ruth, a la doctora Marley por habernos acompañado en el día de hoy. Que estén muy bien y espero poder volver a charlar con ustedes. Muchas gracias, señorita Milena, por su invitación. Estaré de mi parte muy atenta. Cualquier situación, ahí estamos. Gracias. Bueno, pues sí, agradecerle a usted por tomarse el tiempo de estar con nosotras, de querer dar a conocer pues a todas las personas que nos siguen por Facebook Live, como decían, por Instagram, dar a conocer algo tan importante como es este código, pues igual atenta a cualquier cosita. Gracias. Le digo que estén muy bien.